cordiales, estamos nuevamente de ruta. Estamos en la que alguna vez ya hicimos, la ruta 59, pero solamente por un tramo corto, ¿no? Esta es la parroquia Tarqui. Justamente este lugar de aquí es bastante grande. El lugar es una zona en donde hay mucho el tema de la ganadería. También aquí se hacen los quesos, de aquí sale la mayor cantidad de lo que son los lácteos para lo que es la distribución. Y de aquí más o menos a una distancia de 1 kilómetro nos vamos a desviar por la antigua vía que es la Cuenca Girón Pasaje, la ruta 59, que continúa por el lado izquierdo, pero nos vamos a ir por la vía antigua. Este lugar es bastante bonito, el clima sí es frío en esta zona porque es la parte alta prácticamente de la ciudad en donde yo me encuentro, y hacia unos 5 o 6 kilómetros más ya llega lo que es la bajada, la pendiente hacia la parte costera. Entonces justamente aquí en esta intersección estamos entrando hacia la antigua ruta que les decía de lo que es parroquia Tarqui Portete, que va más o menos paralela a la ruta 59 que nos encontramos al lado izquierdo acá. Entonces continuando por esta zona, como podemos ver, zona ganadera, mucho llano, mucho pasto, y la ruta es bastante amplia, no hay mucha circulación puesto de que la vía principal, como les había indicado anteriormente, que sería la ruta 59, se encuentra paralelo hacia el lado izquierdo. Entonces aquí podemos ver que es bastante naturaleza. Aquí se encuentra con lo que son pinos, lo que es los ganados aquí al lado derecho. Como podemos ver, señalización es reducida o mínima aquí, puesto de que más atención obviamente le brindan a las vías principales de aquí de lo que es la parroquia, pero lo que es el tema del asfalto, la pavimentación está súper bueno, muy buen estado, recomendable circular por aquí, especialmente cuando uno se quiere hacer ruta por primera vez o si es que quiere sobre todo uno ir con tranquilidad donde no haya mucho tráfico, ¿no es cierto? Entonces les dejo, amigos, estas vistas, esta panorámica de lo que es Ecuador, lo que es la provincia de La Suay, y de nuevo en ruta y una nueva rodada con la TR150S marca Haoyue Moto Custom. Saludos cordiales, amigos, y excelentes rutas. Aquí, amigos, nos encontramos justamente en el pueblo, aquí en la parte central. Justamente esta intersección es la parte central de este lugar donde estamos pasando, de esta parroquia, y aquí continuamos. Como pueden ver, es cortita la parte central, y continuamos con lo que es la vía, la ruta de nuevo por la antigua vía, y de nuevo disfrutando los paisajes. El clima está bastante agradable aquí, a pesar de que siempre hace frío, muchas veces hay neblina por aquí, pero igual estamos preparados. Entonces este lugar es bastante agradable, como pueden ver no hay mucho tráfico, y espero que puedan circular por estos lugares bastante atractivos de la provincia de La Suay en mi país, Ecuador. Saludos cordiales, amigos, y excelentes rutas nuevamente.
Amigos, anteriormente les había indicado que aquí hay muy poco tráfico, pero resulta que justamente aquí, luego lo van a ver, había una especie de exposición de vehículos clásicos y vehículos, sobre todo tuneados, ¿no? Aquí lo que es en mi ciudad, en mi provincia, se aprecia bastante lo que es los vehículos tuneados. Aquí pueden ver un Suzuki Forza, aquí tenemos un Honda en autos. Los tunean muy bien, ¿no? Aquí de pronto no se puede apreciar, pero internamente es el tema de audio, el tema de asientos, iluminación. Entonces justamente yo al momento de cruzar por este lugar me encontré con esto porque me parece que había habido un evento en este sector en donde podemos apreciar. Por esa razón es de que yo estoy por el lado izquierdo. Como pueden ver, la señalización lo permite. Podemos irnos por este lado. Igual como es el tema de este evento, aquí de frente no se puede ver o no hay vehículos que estén viniendo en contravía, por lo tanto puedo rebasar sin ningún problema. Entonces la mayoría de vehículos son clásicos, como podemos ver aquí. Aquí hay una combi, aquí tenemos un Suzuki Forza, aquí tenemos otro Forza que podemos apreciar. Este es un número 2, el blanquito es el Suzuki Forza número 1. Aquí tenemos los dos. Este vehículo fue muy comercializado aquí en mi país. Aquí tenemos un 1 de nuevo, otra vez un 1, un Forza 1, un Forza 2, Forza 2, Forza 1, Forza 1. Aquí está una Datsun 1200, otra Datsun 1200, vehículos japoneses, una Datsun 120Y, que igual que la camioneta, pero esta era un auto. Aquí tenemos otra Datsun 120Y, otra Datsun, aquí también es otra Datsun. Aquí tenemos, ese no lo puedo diferenciar, una camioneta Datsun 1200 que son de procedencia japonesa. Estos vehículos fueron, si no estoy mal, desde el año 1970 hasta 1999 se comercializaron, tanto en vehículos, tanto en camionetas como en los autos, o sea, en vehículos cerrados aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver que ya hacia el lado izquierdo es la concentración y yo justamente me voy por el lado derecho porque mi vía continúa de frente. Entonces aquí, como pueden ver, aquí hay, mire, una camioneta 1500, una Datsun 1500, la que es de color verde, muy apreciados para hacer de tuning aquí en nuestro país y sobre todo en la provincia. Aquí pido un pasito para poder continuar. Y amigos, eso les puedo comentar sobre esta exposición de tuning que hubo en esta parroquia, que justamente y por casualidad me encontré. Aquí tenemos ya la vía libre para poder acceder hacia la continuación de esta ruta. Amigos, saludos cordiales y un excelente día y ruta.
Bien amigos, aquí continuando con el recorrido. Ruta E80, es la ruta E80 que obviamente es paralela a la ruta 59 o la cuenca Girón Pasaje, o también llamada carretera panamericana. Entonces justamente este es el recorrido que estamos haciendo por la ruta 80. Como les había indicado, miren en el video lo pueden apreciar de que no hay mucha circulación de vehículos. Aquí en realidad son comunidades que se encuentran tanto izquierda como derecha, un sector bastante, el tema ganadero se da muchísimo aquí. Entonces la vía en algunas partes hay rotos nada más, pero la mayor cantidad de lo que es este tipo de carretera está en perfectas condiciones. Señalización ya está borrosa, obviamente no ha tenido mucho mantenimiento, pero justamente en esta zona en donde estamos cruzando, la vía se deteriora un poquito, por eso de que las partes aledañas a la vía, los terrenos aledaños contienen muchísima humedad, porque aquí por el tema de lo que es el ámbito ganadero que se da en este lugar, hay bastante humedad. Y aquí inclusive cuando se dan las fuertes lluvias en este lugar, siempre aquí lo que se dan son las inundaciones, por lo tanto el agua rebalsa y empieza a irse a lo que es las lluvias, porque esto es campo prácticamente y hay ríos a los lados, izquierda como derecha. Entonces siempre cuando llueve aquí son terrenos planos. Por lo tanto esto causa daño a lo que es la vialidad, y sobre todo en estos sectores en donde el tema de las lluvias se intensifica bastante en ciertos meses, y esto trae como consecuencia el deterioro de las vías. Entonces amigos, como les comenté, esta es la ruta E80, y que posterior vamos a encontrarnos con, como les decía, estaba paralela a la ruta 59. Va a haber una intersección en donde vamos a llegar, la 80 se intersecta con la E59 y se continúa en la E59 o la ruta 59, lo que se le conoce como la cuenca Girón Pasaje o la panamericana, ¿no es cierto? Entonces este es el sector, estamos llegando prácticamente al sector de El Portete. Aquí viene la intersección.